Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Como siempre, espero que estén teniendo un excelente día y hayan tenido una excelente semana número 1 de playoffs. Se acaba la semana número 15. Vamos a la semana número 16, semana de semifinal de playoffs. Y si es que es tu primera semana en playoffs, no importa, estamos nada más en todas las ligas de fantasy, que espero que en verdad así sea, a solamente 2 semanas de la final de fantasy de esta temporada. Recuerden que la final en fantasy esta temporada se juega en la semana 17. Si es que su configuración está para la semana 18, no sé por qué no han escuchado a Mr. Fantasy Football, que les hemos dicho una y mil veces que la final de fantasy se juega una semana antes de la última semana de temporada regular, porque la mayoría de los equipos que ya consiguieron un boleto para playoffs van a descansar a sus jugadores titulares. Si tú tienes alguno de esos jugadores, prácticamente estás jugando en desventaja para la final de fantasy. Y es por eso que en lugar de jugarse en la semana 18, que es la última de temporada regular, se juega en la semana número 17, que muchos equipos siguen iniciando a sus jugadores titulares, a menos que tengan una lesión, que de eso va mucho el episodio del día de hoy. Vaya, semana número 15. Ya lo había dicho justamente desde el live stream que tuvimos el domingo, que recuerden que tenemos todos los domingos, justamente una hora antes del inicio de los partidos, un live stream para responder sus preguntas. Vaya semanita que decidió Cooper Kupp de no hacer nada. Espero que no hayan perdido por Cooper Kupp. Espero que no hayan perdido por Sincere McCormick. Sincere McCormick, ¿qué pasó? Esperamos que tuviera una gran carga de trabajo. Yo lo esperé, justamente. Lo dejé ahí esperando que pudiera darnos una buena semana y se lastima. Se lastima Sincere McCormick y nos deja con muy malos puntos. Pero bueno, ¿qué les parece? Hablamos justamente, bueno, también que hablamos de la decepción de Tua Tagovailoa, Tyreek Hill, Jameis Winston, si deseas confiar en él, pero ya hablaremos ahora en este episodio mucho de ello. ¿Qué les parece? Bueno, primero decir de qué va el episodio de hoy. Recuerden que el episodio del día de hoy va de waivers. Tenemos unos cuantos jugadores que vale la pena que revises si es que todavía tienes un lugar disponible en tu liga de fantasy. Recuerden que si tú ya pasaste a playoffs y todos los jugadores están saludables, lo que debes hacer es ir por los backups. Ya no tienes que ir por ninguno de los jugadores que yo voy a decir ahora. Tienes que ir por los backups. Si tienes, qué sé yo, si llegas a tener a Breece Hall, necesitas a Isaiah Davis y a Leon Allen. Si tienes a Karen Williams, necesitas a Keon Coleman. Si tienes a James Conner, necesitas a Trey Benson. Villan Robinson, Tyler Algier. Es lo que necesitas, no tienes que ir a buscar a nadie más. Empieza a sacar de tu banca a los jugadores que pudieran ser potenciales. Ya se acabó el momento de estar deseando que le vaya bien a alguien. Necesitas ir por los backups porque vaya que tuvimos lesiones esta semana. Y vamos a hablar, en caso que hayas tenido o estés lidiando con alguna lesión, de algunos jugadores que pueden llegar a ser relevantes esta semanita. Primero, vamos con las noticias. Me gustaría hablar de lo que pasa en Detroit. Ojo, lo de Detroit vaya extendiendo con muchas lesiones y en primer lugar me gustaría hablar de David Montgomery. David Montgomery es oficial que se va a someter a una cirugía porque se lesionó el ligamento colateral medial. Es un ligamento que está en la parte del medio de la rodilla que ayuda para la estabilidad de la articulación de la rodilla y se lo rompe y se va a someter a cirugía y eso lo descarta por el resto de la temporada, dejando a únicamente que si tú tienes a Jahmyr Gibbs, tienes que estar extremadamente feliz porque se va a quedar con todo el trabajo de caballo de batalla, prácticamente ya de este backfield de los Detroit Lions. Pudiera llegar a ser que viéramos un poco de Craig Reynolds, un poco de el novato Sione Baki. Pero definitivamente va a ser el running back número 1, el running back caballo de batalla de Detroit, Jahmyr Gibbs, que aparte tiene el potencial por aire. Me encanta el calendario igual de Jahmyr Gibbs, entonces te va a ir espectacular si es que lo llegas a tener. Y también una noticia más de lo que acaba de suceder el día de hoy por la mañana. Justamente lo que dijo Aidan Hutchinson, bastante interesante. Dijo que en caso que los Detroit Lions lleguen al Super Bowl, él va a regresar a jugar. Va a estar muy interesante si es que logra regresar a Aidan Hutchinson. Si es que eres fanático de Detroit, esta noticia te interesa. En siguiente lugar, Patrick Mahomes.
Patrick Mahomes está lidiando con una lesión de tobillo, un esguince alto de tobillo y estará con valoraciones semanales. Que un jugador esté con valoraciones semanales pudiera indicar con bastante confianza que se pudiera llegar a perder el partido de esta semana. Así que mucho cuidado si tú tienes a Patrick Mahomes, es muy probable que se pierda el partido de esta semana, así que tienes que buscar a backups y es por eso que tienes que escuchar este episodio. No, es prácticamente ya tiene el boleto asegurado a playoffs, no vale la pena que lo arriesgues. Además, justamente fue por eso que vimos a Carson Wentz al final del partido, aunque llegó a decir Andy Reid que en caso que hubiera tenido que empezar a Patrick Mahomes o en caso que se hubiera complicado el partido de alguna forma en contra de Cleveland, sí hubieran regresado a Patrick Mahomes al campo, pero no se dio esa situación y dejaron a Carson Wentz. Veremos que Carson Wentz va a ser el quarterback, estaría tomando el lugar de Patrick Mahomes en caso que no llegara a jugar en esta semana, pero nos tardaremos en llegar justamente a las alineaciones de esta semana. Veremos si sí juega o no juega, pero depende de los entrenamientos de la semana, pero es muy probable que no llegara a jugar, no vale la pena arriesgarlo. Y otra lesión que me duele bastante, Nick Chubb. Nick Chubb sufre una fractura en los huesos del pie y se va a someter, bueno, no se va a someter a cirugía, muy probable que sí, no lo sé todavía, pero lo que sí es un hecho es que se pierde el resto de la temporada. Así que Nick Chubb queda descartado por el resto de la temporada. Vimos cómo justamente se perdió la temporada pasada por una lesión y un desgarro del ligamento cruzado anterior de la rodilla, pero eso fue en las primeras semanas de la temporada pasada y esta temporada no ha llegado o nos llegó a dar justamente el volumen o lo que nos recordaba ese Nick Chubb del pasado, pero bueno, quedar descartado por el resto de la temporada y justamente hablaremos del respaldo. Pero para eso, ¿qué les parece si nos vamos directo a los waivers de esta semanita? Waivers o jugadores que sí pudieras llegar a iniciar. Vamos a hablar del escenario que pueden llegar a tener. Recuerden que cuando les hable de estadísticas de las defensivas, hago referencia a las últimas 4 semanas. Si puede ser que sean 4 partidos o 3 partidos, dependiendo si tuvieron semana de varios equipos o las defensivas. Pero porque hago solamente el análisis de 4 semanas, porque me interesa ver cómo han sido las últimas defensivas. Me interesa ver cómo está funcionando esa defensiva con las lesiones o con los ajustes que hayan hecho en el staff de coacheo o simplemente en el esquema defensivo. No hablaremos también de los puntos a lo largo de toda la temporada, pero en especial me haré referencia a las últimas 4 semanas. En primer lugar, traemos un quarterback. Si tú tienes a Patrick Mahomes, estás en una liga profunda y si es que no había ninguno de los quarterbacks que son relevantes hasta ahora en Fantasy, yo le echaré un ojo a Jameis Winston. Así es, Jameis Winston. Otra vez lo traemos, estuvo en el episodio de la semana pasada y les dijimos, mucho con Jameis Winston podría irle bien esta semana y fue bastante decepcionante, pero hablemos de unos cuantos puntos. A ver, yo sé que fue decepcionante, yo sé que lo terminaron sentando a Jameis Winston en el partido de esta semana, pero se me haría increíblemente ilógico que los Cleveland Browns decidieran sacar a Jameis Winston del partido de esta semana o no alinearlo como el quarterback titular cuando van en contra de los Cincinnati Bengals. ¿Por qué me importa mucho? ¿Por qué es que está justamente Jameis Winston en este episodio? Pues porque los Cincinnati Bengals se colocan como la defensiva que ha permitido la mayor cantidad de puntos fantasy por partido desde la semana 1. Ojo, la defensiva que ha permitido la mayor cantidad de puntos fantasy a los quarterbacks desde la semana número 1, pero también en las últimas 4 semanas han sido bastante eficientes, colocándose como la cuarta peor defensiva en contra de los quarterbacks en fantasy, porque han permitido 25.2 puntos fantasy en promedio por partido en las últimas 4 semanas. Han permitido 7 touchdowns, han interceptado mucho. Mucho tuvo que ver en el partido de la semana pasada. Han logrado 6 intercepciones, pero es que han permitido 7 touchdowns a los quarterbacks. Han permitido muy buenos puntos a los quarterbacks. Y Jameis Winston sigue siendo un quarterback que me llama la atención para esta semana. Pero no son la peor de toda la temporada. La tercera mayor cantidad de puntos fantasy a los quarterbacks en toda la temporada. Y la cuarta defensiva que ha permitido la mayor cantidad de puntos fantasy por partido en las últimas 4 semanas. Y lo que me encanta aquí es que Jameis Winston sigue promediando más de 40 pases, 40 intentos de pase por partido. Es un gran volumen. Recordemos lo que hizo en la semana número 13, que clavó 40 puntos fantasy, 58 intentos de pase, y la semana pasada en contra de Kansas City, que recordemos que hubo problemas de clima, pero estuvo 25 intentos de pase, y eso que lo sacaron justamente en el cuarto. Así que tiene mucho volumen, y considerando las últimas 3 semanas, bueno, las últimas 4 semanas, es el partido más favorable al que se enfrenta Jameis Winston, hablando específicamente de la defensiva. Yo creo que no se debe repetir lo que vimos en esta semana pasada. Dependerá también mucho de lo que hagamos en el clima. Yo confío en Jameis Winston porque a lo largo de toda la temporada, en todos los partidos que ha tenido, ha anotado o ha alcanzado al menos
13 puntos fantasy en cada uno de ellos y ha terminado 4 veces como uno de los mejores 12 quarterbacks en fantasy de las semanas de esta temporada. Así que yo creo que le puede ir bien. Tiene las armas, tiene el volumen. El esquema ofensivo de Cleveland es aéreo y pues yo creo que van a ir perdiendo en contra de Cincinnati. Y a pesar que le lleguen a interceptar, me gusta mucho el escenario de Jameis Winston para esta semana. Cambiando de posición, vamos a hablar de los corredores, que yo sé que aquí muchos pueden estar lidiando, pueden tener muchos problemas. Hablemos de los Tennessee Titans, especialmente de Tyjae Spears. ¿Por qué Tyjae Spears? Porque vimos una gran carga de trabajo en la semana número 15. Tyjae Spears tuvo el mayor porcentaje de carreras de toda la temporada que ha visto, con un 55%, y tuvo la mayor participación en rutas de lo que ha visto en toda la temporada, con un 68%. Hay un problema con Tyjae Spears. No estoy diciendo que sea mi corredor favorito para esta semana. Hay corredores que me gustan mucho más, pero puede ser que los otros que voy a decir ya estén tomados y puede ser que Tyjae Spears siga estando disponible. ¿Por qué no es mi corredor favorito? Sí, uno de mis corredores favoritos, sí, Tony Pollard no llegara a jugar. Si Tony Pollard no llega a jugar, me gusta mucho el escenario de Tyjae Spears. En caso que llegara a jugar, yo creo que sigue siendo un boom o un bust. Y mucho tiene que ver que es porque Tony Pollard se ha quedado con los acarreos del equipo. Simplemente Tony Pollard se ha quedado con el 68% de los acarreos contra únicamente el 15% que se quedó Tyjae Spears. Tyjae Spears es el jugador que están buscando por aire. Y también mucho tuvo que ver que en el partido de esta semana los Titans estaban viéndose en una situación sumamente desfavorable. Y bueno, entró justamente, bueno, vimos cómo hace unas semanas igual entró Mason Rudolph, pero lo que vimos esta semana es que iban perdiendo bastante. El esquema del juego está en favor a que usaran el ataque aéreo y eso, por eso que entró Tyjae Spears. Esta semana clavó 27.2 puntos fantasy, tuvo 6 recepciones para 87 yardas y un touchdown por aire y además tuvo 4 intentos de acarreo por tierra con 5 yardas y un touchdown por tierra. Llegó a tener 2 acarreos dentro de la yarda número 5 y llegó a tener un target dentro de la yarda número 20. Es decir, lo están buscando por aire y por tierra en zona roja y eso me llega a agradar bastante. Esta semana vas en contra de los Indianapolis Colts, que es un partido bastante favorable porque los Colts en las últimas 4 semanas se colocan como la quinta peor defensiva en contra de los corredores, permitiendo 26.6 puntos fantasy en promedio por partido. Permiten 4.34 yardas por acarreo y han permitido al menos un touchdown por semana y eso me gusta mucho para Tyjae Spears. Creo que lo puede llegar a hacer muy bien. Si en algo no les han llegado a afectar los corredores a los que se han enfrentado es por aire. No han recibido ningún touchdown por aire de los corredores en las últimas 4 semanas, pero no creo que sea algo que pudiera llegar a afectar a Tyjae Spears. Tyjae Spears, en caso que juegue Tony Pollard, creo que es un flex bajo, creo que tiene mucho riesgo. El partido es muy favorable, podría llegar a iniciarlo en caso que tenga la necesidad en la zona de flex, pero si no llega a jugar Tony Pollard, creo que es un running back número 3, un flex con bastante upside en esa semana en contra de los Indianapolis Colts. Uno de mis corredores favoritos, y creo que es prioridad en verdad, bueno, no sé qué tanto prioridad, pero sí me gusta bastante para el partido de esta semana, es debido a la lesión de Nick Chubb. ¿Quién está detrás de Nick Chubb? Está Jerome Ford de los Cleveland Browns. Obviamente, si tú tienes a Nick Chubb, es prioridad claramente que agregues a Jerome Ford, pero puede ser que ya esté ocupado en muchas ligas. En este último partido en contra de Kansas City no fue tan espectacular como debía haber sido. Tuvo muy buenos puntos este Jerome Ford y mucho tuvo que ver a que tuvo muy buenos touchdowns. Tuvo un touchdown, tuvo 7 acarreos para 84 yardas, lo cual fue bastante bueno. Tuvo 2 recepciones para 20 yardas. En total llegó a generar 18.4 puntos fantasy. Consideremos igual que la mejor defensiva en contra de los corredores es justamente Kansas City. Y bueno, considerando que es la mejor defensiva en contra de los corredores, Ford lo hizo bastante bien. Recordemos cómo era el papel que tenía Jerome Ford cuando no estaba Nick Chubb todavía en esta ofensiva. Vámonos a de la semana número 1 a la semana número 5. Ford estuvo sano y seguía teniendo a Devonta Freeman detrás de él y estuvo promediando 14 oportunidades y 12 puntos fantasy en formatos PPR en cada uno de los partidos. Y bueno, ya les dije, esto era con Devonta Freeman en la alineación. Su mejor partido que tuvo fue en la semana número 1 en contra de Dallas, que al día de hoy se colocan como la octava peor defensiva en contra de los corredores toda la NFL. Y pues bueno, viendo contra qué defensiva se enfrentan esta semana, ya les dije, es Cincinnati. Y Cincinnati también no ha sido muy bueno en contra de los corredores.
¿Qué tan malos han sido los Cincinnati Bengals en las últimas 4 semanas? Pues son los peores. Se colocan como la peor defensiva en contra de los corredores en las últimas 4 semanas. Han permitido un promedio de 33.2 puntos fantasy en promedio por partido a los corredores en las últimas 4 semanas, permitiendo casi un touchdown en promedio por partido. Han permitido 4.52 yardas por acarreo y han permitido un touchdown aéreo. Y lo que me encanta es que los corredores con características aéreas han abusado en contra de Cincinnati porque han permitido 10.4 yardas por target y un touchdown por aire. Entonces, me gusta el escenario que tiene Jerome Ford. Si tenías a Nick Chubb, claramente aquí tienes que apuntar. Y bueno, en la semana número 17 van en contra de la final de Fantasy, van en contra de Miami, que también es un escenario favorable para Jerome Ford. Entonces, mucho ojo, creo que podrías llegar a apuntar aquí si es que tiene la necesidad. Me gusta un poco más Jerome Ford, a diferencia de lo que les dije de Tyjae Spears, bueno, obviamente de la lesión. Y hablando justamente de lesiones, hablemos de la lesión que les dije al inicio del episodio de Sincere McCormick, que nos decepcionó porque Alex Pierce había dicho que le iba a dar la carga de trabajo como corredor número 1. Bueno, pero fue bastante decepcionante. No la logró armar nuestro queridísimo Sincere McCormick y se vio muy decepcionante en esta semana porque únicamente nos dejó como 3-4 puntos fantasy. Alexander Mattison es el corredor número 2, fue el que tomó el rol de corredor número 2 detrás de Sincere McCormick cuando se lesionó. Yo sé que Ameer Abdullah también tomó oportunidades dentro del campo. Ameer Abdullah fue el corredor con mayores características aéreas del equipo, que bueno, esto ya lo veíamos viendo justamente antes de que empezara a brillar Sincere McCormick, pero en teoría, por lo que llegamos a ver, Alexander Mattison debe ser el corredor número 1 en esta ofensiva. ¿Por qué me llega a llamar la atención Alexander Mattison? A pesar que en la semana número 15 haya logrado únicamente 4.4 puntos fantasy, 7 acarreos, 21 yardas, 2 recepciones para 3 yardas por aire. Muy decepcionante los números, pero bueno, va a tener volumen en contra de, en papel, la tercera peor defensiva en contra de los corredores de toda la NFL en fantasy, de toda la temporada. Los Jacksonville Jaguars, a diferencia de lo que hemos visto en la primera mitad de temporada, han mejorado un poco más en el ataque terrestre, porque en las últimas 4 semanas se colocan como una defensiva media tabla en contra de los corredores, permiten 19.3 puntos fantasy en promedio por partido, 4.49 yardas por acarreo. Eso es un muy buen número, colocándose dentro de las 10 defensivas que permiten la mayor cantidad de yardas por acarreo de toda la NFL, y únicamente han permitido 2 touchdowns por tierra. Esta defensiva de los Jacksonville Jaguars por aire han permitido 4.7 yardas por target y ningún touchdown por aire. Alexander Mattison, no creo que vaya a ser un corredor que te pueda dar muchos puntos fantasy, pero sí creo que te puede dar un muy buen piso de unos 10 puntos fantasy en esta semana que van en contra de los Jacksonville Jaguars, y espero que puedan llegar a carburar y que puedan llegar a usarlo bien. Obviamente no es que me guste un poco más tal vez en ligas estándar o half PPR, porque ya vimos que, ya les dije que el volumen aéreo se lo queda Ameer Abdullah y no tanto Alexander Mattison. Y para cerrar la zona de corredores, me gustaría hablar de justamente una noticia que tenemos para esta semana: la lesión de Alvin Kamara. Alvin Kamara no está todavía descartado por el resto de la temporada. Todavía no sabemos si podría llegar a jugar o no podría llegar a jugar. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Sigue estando la moneda en el aire con Alvin Kamara. Pero lo que sí es verdad es que se perdió un tiempo del partido de la semana número 15 y vimos cómo Kendre Miller tomó las oportunidades como el corredor número 1 de los New Orleans Saints. Que Kendre Miller, si no le suena, bueno, si ustedes ven a Mr. Fantasy de la temporada pasada, saben que a Ro le gusta bastante Kendre Miller, le gustaba bastante Kendre Miller. Únicamente lo llegamos a ver en la semana 7 y en la semana 8, pero se perdió, se volvió a lesionar y se perdió 4 semanas, considerando también la semana de bye. Y regresó para la semana número 14 en contra de los Giants, en donde nos dio 9 puntos fantasy, el cual es bastante bueno. Y en esa semana número 15 en contra de los Washington Commanders, como era un juego que se está usando mucho más el ataque aéreo, no lo vimos tanto a Kendre Miller. Y obviamente porque Alvin Kamara salió del partido hasta el cuarto, Kendre Miller logró 9 acarreos para 46 yardas y por aire no logró nada de nada. En teoría, bueno, si Alvin Kamara no juega, claramente me gusta Kendre Miller. No hay que tener únicamente 2 dedos de frente para saber
que Kendre Miller debe ser bueno esta semana número 16 en contra de los Green Bay Packers. Y más porque los Green Bay Packers están dentro de las 10 o son la 10ª peor defensiva en contra de los corredores en las últimas 4 semanas, permitiendo un promedio de 24.7 puntos fantasy en promedio por partido. Han permitido un promedio de, estos números no me gustan tanto porque han permitido 3.46 yardas por acarreo. En este aspecto sí son muy buenos, pero han permitido 2 touchdowns en las últimas 4 semanas. Tampoco es muy brillante. Lo que sí es muy brillante es que han permitido 2 touchdowns en las últimas 4 semanas por aire a los corredores, colocándose dentro de las 5 defensivas, las 5 peores defensivas en contra de los corredores aéreos, porque también permiten 6.03 yardas por target a los running backs por aire. Obviamente, si es Alvin Kamara, me encanta el escenario que tienen contra los Packers. Es de los 5 mejores corredores para la semana número 16. Pero en caso de que no, Kendre Miller puede llegar a ser bastante relevante. Y sí sé que, espero que le puedan llegar a dar una muy buena carga de trabajo. Y quedándose con el rol de corredor número 1, sin problema alcanza unos 14-15 puntos fantasy en esta semana. Es un corredor que con la ausencia de Alvin Kamara le puede ir muy bien. Es un poco comparativo con lo de Jerome Ford. Jerome Ford ya sabemos que tiene el rol de corredor número 1. Claro que me gusta más Jerome Ford porque es algo seguro. Y Kendre Miller sigue siendo una opción de pudiera ser que sí o pudiera ser que no. Alvin Kamara es un corredor bastante resistente. Alvin Kamara es un corredor que no requiere entrenar durante la semana. Pudiera estar toda la semana descansando en rehabilitación. Y pudiera ser que media hora antes del partido nos digan si va a jugar. Entonces mucho cuidado con la situación de Alvin Kamara. Es por eso que si en verdad necesitas un corredor, apuesta por Jerome Ford. Si no está Jerome Ford disponible, claramente va a estar Kendre Miller y es donde debes de apuntar. Y si obviamente tienes a Alvin Kamara, necesitas a Kendre Miller. Cambiemos a la zona de los wide receivers. En primer lugar, no hay muchos aquí porque la mayoría están tomados, pero sí me gustaría hacer énfasis o que revises si sigue estando disponible Quentin Johnston de Los Ángeles Chargers, que regresó Ladd McConkey. Les dijimos que hicieran Ladd McConkey y lo hizo muy bien. Ladd McConkey anotó un touchdown, me encanta. Felicidades a Ladd McConkey si nos está escuchando. Claramente no, pero bueno, me encanta justamente que a Ladd McConkey le haya ido muy bien porque es de mis rookies favoritos para esta temporada y lo llevamos diciendo desde el inicio de la temporada, desde el Senior Bowl. Pero regresando a Quentin Johnston, yo no he sido muy fan de Quentin Johnston, pero pues aquí no es cosa de ser fan o no ser fan, es cosa de ver el volumen. Y en la semana número 15 en contra de Tampa Bay, que sabemos que es una mala defensiva en contra de los wide receivers, tuvo 10 targets, lo que es un gran volumen de Quentin Johnston para 5 recepciones y 45 yardas por aire. Y lo que me gustó aquí es que tuvo un touchdown. Así es, Quentin Johnston también anotó, al igual que Ladd McConkey. Tuvo 2 targets dentro de la yarda 20 y uno de estos sí lo pudo llegar a completar y lo pudo llegar a concretar con un touchdown. Esta semana es un poco complicada para Kendre Miller si vemos lo que es los Dallas Cowboys a lo largo de toda la temporada. Si vemos las estadísticas de los Dallas Cowboys de toda la temporada, se colocan como la 7ª mejor defensiva en contra de los wide receivers. Pero si vemos las últimas 4 semanas, han sido bastante deficientes. Que ojo, es que Trevon Diggs podría perderse un tiempo, que es un cornerback importante de los Dallas Cowboys. En las últimas 4 semanas, los Dallas Cowboys se colocan como la 5ª peor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 40.6 puntos fantasy en promedio por partido. Han permitido al menos un touchdown por partido y permiten 8 yardas en promedio por target. Son de la defensiva de la media tabla, de las malas en este aspecto, la defensiva de los Dallas Cowboys. Va a ser complicado. No van en contra de los Cowboys, que estoy diciendo, van en contra de Denver. No sé por qué me fui a hablar de los Dallas Cowboys. Perdónenme. Van en contra de Denver. Denver sí son bastante buenos en contra de los wide receivers. Me dará un poco de miedo ahí con la situación con Kendre Miller. Y de la misma manera lo que les acabo de comentar, justamente los Denver Broncos han sido bastante buenos en las últimas, han sido bastante buenos en a lo largo de toda la temporada, pero las últimas 3 semanas, las últimas 4 semanas son la 3ª peor defensiva. Es un mejor escenario para el que les diga que se enfrentan en contra de los Dallas Cowboys. Van en contra de Denver y la 3ª peor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 42.8 puntos fantasy en promedio por partido. Lo que son bastante buenos es en no permitir touchdowns. Sabemos que Patrick Surtain es bastante bueno. Podría ser que Patrick Surtain esté enfrente de nuestro queridísimo Quentin Johnston y yo creo que la podría tener bastante complicada. Pero si tiene el volumen, pudiera llegar a ser algo que pudiera llegar a tolerar. Permiten 7.47 yardas por target. Y bueno, yo creo que a Ladd McConkey le irá muy bien en contra de los Denver Broncos. Creo que la tiene más complicada Quentin Johnston, pero si llega a tener volumen como el que tuvo en esta semana, me pudiera llegar a gustar bastante.
Y otro wide receiver que vale la pena revisar porque tiene un escenario favorable en contra de la defensiva es de los Green Bay Packers, Romeo Doubs, que Romeo Doubs viene regresando de una ausencia de la semana 13 y la semana 14. Regresa en la semana 15 en contra de los Seattle Seahawks y tiene 5 targets para 3 recepciones, 40 yardas. Y lo que me gusta de Romeo Doubs es que regresó a ser ese Romeo Doubs de la temporada pasada, que era una máquina de touchdowns. Tuvo 2 touchdowns, justamente lo buscaron, Jordan Love lo buscó en zona roja dentro de la yarda número 20 en 2 ocasiones y logró tener 2 touchdowns. Y también recordemos que tuvo una recepción de más de 20 yardas, lo cual es bastante bueno, así como lo tuvo en la semana número 12, como llegó a tener 2 recepciones de más de 20 yardas en contra de los Jaguars en la semana número 8, lo volvió a tener en esta semana número 15 en contra de los Seattle Seahawks, nuestro queridísimo Romeo Doubs. Ya les dije por qué me llama la atención, pues bueno, por el escenario en el que se enfrenta. Los Saints en las últimas 4 semanas se colocan como la novena peor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 37.3 puntos fantasy en promedio por partido. Han permitido al menos un touchdown por partido a los wide receivers y permiten 6.6 yardas por target. Yo creo que puede hacer un volumen bueno, no tan confiado en este aspecto porque ya vieron el volumen que llegó a tener. La mayor cantidad de volumen que ha llegado a ver Romeo Doubs a lo largo de toda la temporada fue en la semana número 7 en contra de Houston, donde vio 7 targets, pero no es algo que se ha vuelto a repetir. Su promedio de target share es cercano al 18-19%, pero bueno, considero que en contra de una mala defensiva y que pueda llegar a ser relevante o que lo necesite Jordan Love, lo van a buscar en zona roja y creo que pudiera llegar a caer un touchdown a favor de Romeo Doubs. Y en caso que le fuera a ir bien en contra de los Saints y que no se lastime otra vez, tiene el mejor escenario en la semana número 17 en contra de los Minnesota Vikings, la peor defensiva en contra de los wide receivers de toda la temporada, hablando de puntos fantasy permitidos a los wide receivers, y creo que puede llegar a ser también un wide receiver que puede llegar a considerar en zona de flex para la final de fantasy. Y ya para terminar el episodio me gustaría hablar de un tight end. Yo creo que este tight end, no creo, estoy seguro que es prioridad. Si tú estás lidiando con problema de tight ends, que estoy seguro que al menos una persona sí tiene problemas de tight end, ha aparecido un tight end hermoso que le está reventando, que yo no esperaba que le fuera tan bien como lo vimos, pero Mac Jones hizo bien la tarea y Brenton Strange es un gran tight end para la semana número 16, semifinal de Fantasy. Yo no esperaba que le pudiera llegar el volumen que llegó a tener Evan Engram en cierto punto. Mac Jones como el quarterback titular no me gustaba mucho. Me gustaba, tenía poca expectativa para Brian Thomas, que Brian Thomas fue el mejor rookie wide receiver de la semana número 15, perdón. Y le dio una gran carga de trabajo a Brenton Strange. Tuvo un target share de 28%, 12 targets y estuvo dentro del campo en el 84% de los snaps, la mayor cifra que ha tenido a lo largo de toda la temporada. Claro que todo esto se justifica porque antes sí estaba Evan Engram. De esos 12 targets tuvo 11 recepciones y fue el target número 2 favorito de Mac Jones, y yo creo que pudiera llegar a repetirse esta semana sin ningún problema. Pudiera llegar a estar nuevamente detrás de Brian Thomas, porque claramente Brian Thomas sigue siendo el target número 1 de Mac Jones y debe de seguirlo siendo, pero el target número 2 sí pudiera llegar a ser Brenton Strange. Esta semana número 16 van en contra de los Raiders, que sí son una buena defensiva en contra de los tight ends, pero estas estadísticas hay que tomarlas con cuidado porque depende mucho del esquema de juego. Los Raiders han permitido en las últimas 4 semanas 11 puntos fantasy únicamente para los tight ends, que bueno, considerando si se llega a combinar ese target share, que a lo mejor no se llega a repetir, pero sí que esté cercano al 23% para un tight end, yo creo que es bastante bueno. Estaremos hablando cerca de unos 8 targets y que puede llegar a concretar el 50% sin ponerme muy exigente como fue en esta semana. Oye, unos 4 o 5 targets para un tight end, ya al menos en ligas o formatos PPR, ya llegas a tener ahí 4 o 5 puntos fantasy, que de los tight ends que han sido bastante deficientes, puede ser unos muy buenos puntos, y que te vaya a generar al menos unas 10 yardas en cada uno de ellos. Ya son 10 puntos asegurados del tight end, y pudiera ser que lo lleguen a gustar en zona roja, y bueno, me encantaría que así fuera. Entonces Brenton Strange es prioridad en agregar. Si me preguntan en general cuáles serían los movimientos que yo haría, obviamente si tengo a Patrick Mahomes iría por Jameis Winston. En la zona de corredores yo iría por Jerome Ford, y en la zona de tight ends yo iría por Brenton Strange. Y los wide receivers, pues es que no estoy tan favorito de ninguno de ellos. Ya hablaremos en el episodio de mañana de algunas joyitas dependiendo de especialmente del start and sit, escenarios más puntuales, no tantos como esta semana que es de waivers. Y hablar de defensivas, que yo sé que a ustedes les gusta que hablemos de defensivas, mucho con la defensiva de los Packers.
mucho ojo con la defensiva de los Packers. Ya dijeron los Saints que van con Desmond Ridder. Y pues bueno, me gusta mucho el escenario que tienen los Packers en contra de los Saints. Igual mucho ojo con la defensiva de los Cardinals que van en contra de los Panthers. Ya les había dicho de hace 3 semanas que la defensiva de los Cardinals me gustaba mucho por el resto de la temporada. Y obviamente sigue estando disponible. Yo creo que es una gran opción. Y en caso de que no, recuerden ir por las defensivas que enfrentan en contra de malas ofensivas. La de los Atlanta Falcons que se enfrenta en contra de los Giants. Mucho ojo aquí. Igual la de los Bengals que van en contra de Cleveland, que interceptan bastante la defensiva de Cleveland, y en contra de Jameis Winston, que claro que me gusta el escenario para Jameis Winston, pero pudieran caer intercepciones y le podría llegar a ir bien a esta defensiva de los Cincinnati Bengals. Igual Jacksonville que van en contra de las Vegas Raiders, y también los Colts que van en contra de los Titans. Mucho ojo con estas defensivas que pudiera llegar a irles bien. Y bueno, espero que logren alcanzar a sus güeyes favoritos. Espero que ya hayan alcanzado a ganar esta semana y que sigan en la pelea del campeonato de Fantasy. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram de Mr. Fantasy Football. Recuerden que tenemos ahí las suscripciones. Recuerden que hacemos los live streams y se vienen los episodios de Start and Sit. Si tienen alguna recomendación, dejen en los comentarios. Claro que los leemos. Y bueno, sin nada más por agregar, que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima.